Velasco mató al rock peruano allá por los años 70. Él tuvo que ver en la deportación del entonces conductor de televisión para niños, el tío Johnny. A él le debemos vestir durante nuestros años escolares, mi generación y las generaciones anteriores, aquel uniforme gris. Bueno, ese mito y otros mitos son cuestionados y muchos de ellos desbaratados en el libro Mitologías Velasquistas, Industrias Culturales y la Revolución Peruana 1968-1975, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y editado por Miguel Sánchez Flores, quien convocó a una serie de artistas, intelectuales, críticos, ¿no?, quienes aportan cada uno desde su propia mirada sobre el tema. Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Alejandro Santisteban, Ana Kant, Gonzalo Benavente, Elton Honores, Cristabel Rocarrey, Talía Dajés, Manuel Barros, entre otros. Y justamente sobre este libro conversé hace unos días con Miguel y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Miguel, muchas gracias por tu tiempo y por darnos la oportunidad de conversar justamente sobre tu más reciente libro, que es Mitologías Velasquistas, Industrias Culturales y la Revolución Peruana 1968-1975, publicada por la Universidad Católica. Primero que nada, leía ahí en la introducción que el origen del libro, por lo menos la idea inicial, surge a partir de una conversación eh, con un amigo común, con Leonardo. Eh, Eso, y cómo finalmente empiezas a abordar ya la idea y a darle forma. Ujú. Bueno, en primer lugar, mil gracias, Carlos, por la invitación. Feliz de conversar contigo. Eh, solo una precisión. Yo siento que el libro es un libro conjunto, es un libro colectivo, no solo es mío. Yo soy el editor, tengo un texto ahí, pero en realidad son, digamos, 12 autores y autoras más, ¿no? Y en ese sentido yo lo siento como que un producto colectivo, ¿no? Eh, a tu pregunta, en relación a cómo nace la idea del libro, ¿no? O sea, y cómo se vincula Leonardo en esta historia, ¿no? Yo hice una maestría que es la maestría de Historia del Arte, ¿no? Y en esta maestría tenía que buscar un tema de investigación para mi tesis final y investigué sobre los afiches de la reforma agraria hechos por el artista peruano Jesús Ruiz Durán, ¿no? Y entonces investigué sobre esos afiches, ¿no? La hipótesis era, digamos, bastante precisa, ¿no? Lo que yo pretendía era poner en duda la categoría del pop achorado, ¿no? A partir de la revisión total de estos afiches. Es decir, ver en estos afiches algunas otras características que no necesariamente dialogasen con esta categoría, que es una categoría, digamos, hegemónica, bastante usada en la historiografía del arte peruano, ¿no? Y hice mi investigación, digamos, me apasioné, me gustó, terminé la investigación, sustenté la tesis, ¿no? Y, y quedó, digamos, instalado, digamos, esa preocupación, ¿no? Que era una preocupación sobre todo en relación a estas suertes de paradojas, ¿no? Del velasquismo, ¿no? Porque, claro, lo que yo había observado era que si bien se trataba de una dictadura, como evidentemente lo fue, ¿no? Y que en algunos ámbitos fue, digamos, muy dura, como en el periodismo, por ejemplo, ¿no? En otros ámbitos, como en el arte, por ejemplo, en el diseño, los artistas o las personas que habían trabajado ahí habían trabajado con una suerte de libertad que llama la atención, ¿no? Y esa idea, ¿no? Que era como en un periodo tan duro para algunos ámbitos como el periodismo, en otros ámbitos como en el arte, había esta libertad, ¿no? Y sentía que, digamos, esta idea rondaba, sobre todo a partir de muchas cosas que leo en la actualidad, ¿no? Recuerdo mucho una entrevista a una artista peruana, ¿no? Teresa Burga, que decía que
gracias, o sea, por culpa del velasquismo no pudo desarrollar digamos, su propuesta artística, ¿no? Y claro, la nota lo que hacía era como que configurar el velasquismo más bien como un espacio de censura, ¿no? Que había imposibilitado el desarrollo de la plástica también, y claro, y ahí resuena el desarrollo también de la música, ¿no? Del rock y de otras prácticas artísticas, ¿no? Entonces yo tenía la sensación de que esta era una historia incompleta, como en la tesis, ¿no? Que si bien había sido dura la dictadura, como toda dictadura criticable, ¿no? En el espacio de las industrias culturales se había actuado con cierta libertad, ¿no? Que de alguna manera no coincidía con esta dureza, ¿no? Y que más bien los relatos contemporáneos, o los relatos, digamos, de la obra, construían una suerte de justamente censura, ¿no? O de que justamente el velasquismo había de alguna manera frustrado todas estas prácticas, ¿no? Entonces, tenía varias aristas a partir de esta idea principal, ¿no? Que es justamente esta paradoja, ¿no? Y se venía los 50 años, porque este libro es un libro que vengo pensando hace 3 y quizá un poquito más, ¿no? 3 años y medio, 4 años, ¿no? Y se venía el aniversario de los 50 años del golpe de Estado, ¿no? Del 68. Y entonces le propuse a Leonardo, a quien conozco, porque fue el editor de mi primer libro de cuentos, bueno, de mi primer libro, que es un libro de cuentos con la editorial Animal de Invierno, le propuse qué le parecía hacer un libro sobre el velasquismo, sobre los mitos velasquistas, ¿no? Pensaba que él que estaba, digamos, vinculado con este sello tan interesante, tan importante que es La Siniestra, ¿no? Podía aparecer ahí, ¿no? Y entonces, con la confianza que le tengo, le dije, oye, ¿te parece si armo un índice, ¿no? Pongo algunos temas y pongo al lado algunos nombres de especialistas que creo que podrían, digamos, abordarlos. Entonces fue un periodo bien bonito de búsqueda, ¿no? Había algunos temas que los tenía más cerca, otros que empecé a buscar en repositorios de tesis, en investigaciones, en etcétera. Y armé un primer índice, que es un índice un poco más grande que el que quedó, ¿no? Porque hay algunos artículos que no llegaron, otros que se cayeron, otros que por el tiempo se publicaron antes en una revista y ya no los podíamos publicar en el libro, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos, esa es la anécdota con Leonardo, ¿no? Después Leonardo empezó a trabajar, trabajó en distintos espacios, ahora creo que está en el Ministerio de Cultura, si no me equivoco, ¿no? Y ya, digamos, el vínculo con la editorial se perdió, entonces me dediqué más bien a buscar una editorial que pudiera acoger la idea del libro, ¿no? Y felizmente apareció la Universidad Católica, el Fondo Editorial, de donde además soy profesor y que les gustó, y desde el primer momento que se enteraron del libro les pareció una buena idea y lo apoyaron, ¿no? Felizmente. Ujú. Ahora, ¿cómo fue el proceso, digamos, de selección, mejor dicho, de convocar? Porque como, claro, tú bien apuntas, es un libro colectivo, de alguna manera tú eres como ahí el seleccionador, el director técnico. Pero fue ese trabajo, porque claro, hay textos muy interesantes de autores como, por ejemplo, Cristian Bell Roca Rey, que es un interesante artículo justamente sobre lo popular en el arte de la época, ¿no? Talía Dajés, Manuel Barros, hay un artículo muy interesante del mismo Juan Acevedo, ¿no? Que además habla un poco sobre la historieta y cómo de alguna manera el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas propició más bien un despegue, ¿no? Sí. Hay también un texto interesante tuyo del que quisiera hablar luego, que tiene que ver justamente con la plástica, eh, o el de Alejandro Santisteban, que tiene que ver justamente con el rock y con la mítica Sí. frustrada de Santana, ¿no? ¿Cómo fue convocar a estos autores? Hubo un poco de todo, ¿ya? Lo primero fue, a partir de mi investigación para la maestría,
conocí a algunas autoras, algunos autores, que sentía que estaban cerca, digamos, del tema, ¿no? Dos que has mencionado, ¿no? Cristabel Rocarrey tiene, digamos, un estudio este, sobre el imaginario visual del velasquismo, ¿no? Y era un libro que había revisado. Ana Kang, digamos, también que tiene un texto sobre este mito del tío Johnny, tiene una tesis, ¿no? De doctorado sobre precisamente también la memoria visual del velasquismo vinculada a la reforma agraria, que era una tesis que me sirvió mucho. Talía Dajes, que primero la conocí a través de un texto también sobre esto, ¿no? Y que después, digamos, la conocí personalmente, ahora, digamos, somos amigos, ¿no? Hemos coincidido en varias oportunidades. Entonces, siento que Mijail Mitrovic, ¿no? Que es alguien también muy interesado en este tiempo histórico y además desde la mirada del arte. Son personas que conocía, digamos, de alguna manera, si no cercanamente, los conocía a partir de la revisión que había hecho de sus trabajos para la tesis de maestría, ¿no? Y había otros, ¿no? A quienes conocía de oídas, ¿no? Pienso en Fidel, con Fidel hemos coincidido muchas veces, ¿no? Tenemos muchos amigos en común, ¿no? Y sabía que había investigado sobre la música, sobre el rock en los 60, ¿no? Eh, a Manuel Barros no lo conocía, pero lo conocí gracias a una investigación que encontré, digamos, en internet. Elton Honores había sido mi profesor en San Marcos y sabía que estaba muy vinculado también al tema de la literatura hecha justamente durante este periodo, ¿no? Digamos, este segundo bloque era gente que yo conocía de oídas, como te digo, y que sabía que estaban metidos en el tema de la investigación y que de alguna manera empecé como que a preguntarles si les interesaba, si tenían algo, ¿no? Que tenía este proyecto. Y hubo una tercera parte de personas a las que las conocí gracias a recomendaciones de otros, ¿no? Pienso en Alejandro Santisteban, ¿no? O sea, yo le empecé a contar el libro a algunos historiadores, a Iván Hinojosa, a Tony Zapata, a Augusto del Valle, ¿no? Y ellos era como que de alguna manera me recomendaban revisar algunas investigaciones y Alejandro de alguna manera llegó así, ¿no? Por una recomendación de Tony Zapata, ¿no? Me dijo, oye, no dejes de incluir a Alejandro, que tiene un texto, una investigación sobre Santana, ¿no? Y así, ¿no? O sea, pienso en Alex Huerta, que también lo considero mi amigo, en Evelyn Núñez, que también la considero, digamos, mi amiga y hemos estado cercanos. Y es gente que de alguna manera se configura de distintas maneras, ¿no? O sea, algunos de manera más cercana desde la amistad, otros de manera también cercana gracias a que he leído, digamos, sus investigaciones, y hay una tercera, digamos, o tercer grupo, que es personas que me han recomendado, otros estudiosos, ¿no? Finalmente, de hecho, ha sido un trabajo bien interesante, ¿no? Como te decía, a partir del libro y a partir de que se publicó, han aparecido, digamos, quizá otro grupo de gente que conozco, gente que me ha escrito y me ha dicho, Miguel, yo tengo un mito interesante que hubiera sido bueno tenerlo desde el teatro, desde la arquitectura, desde el fútbol, ¿no? Siento que es, de hecho, un primer acercamiento, ¿no? Que tiene de hecho mi sesgo, ¿no? Siempre yo pienso que lo importante aquí es emprender algo, pero también de alguna manera plantearle los límites a este libro, ¿no? Sigue siendo, digamos, un libro hecho desde Lima, con estudiosos, la mayoría desde Lima, ¿no? Habría que pensar
en cuántos mitos podríamos recoger si abrimos, ¿no? El espectro regional, ¿no? Y incluimos algunos otros especialistas otros y otras especialistas de regiones, ¿no? De Arequipa, de Cusco, de Chiclayo, de Trujillo, ¿no? Quizá ese también siga siendo un reto, ¿no? Contra el mito, ¿no? Romper un poco esta suerte de hegemonía centralista, ¿no? Pero bueno, esto es un primer insumo, ¿no? Yo lo propongo así siempre, ¿no? Como un primer documento que sirva justamente para remover, como conversábamos antes, una suerte de historia oficial, de una oficialidad, de una manera como se han contado las cosas, que es de una manera muy sesgada, ¿no? Esta, digamos, presenta también una manera, hay una mirada, sin duda, ¿no? Que hay que seguir cuestionándola, ¿no? Que hay que seguir cuestionándola. Quizá una ruta sea justamente abrir el espectro, ¿no? Regional. Pero bueno, eso. Claro. Ahora, esa visión oficial, digamos, como mencionas, que justamente genera que se construyan estas mitologías, eh, tiene que ver de alguna manera, pienso yo, corrígeme si piensas diferente, con esta suerte de polarización que solemos cargar, digamos, por ejemplo, en el caso del velasquismo hay un sector que lo ha idealizado, digamos, ¿no? Y por otro lado, la contraparte es un sector que lo ha satanizado. De hecho, muchas de las construcciones mitológicas, digamos, surgen desde el aspecto más bien justamente satanizando al velasquismo per se, digamos, ¿no? El hecho de el gobierno o Velasco mató el rock peruano, digamos, ¿no? O cosas como eh, en teoría, deportación o exilio del tío Johnny, ¿no? Por el régimen. O hasta cosas más aparentemente triviales o inocuas como el uniforme escolar que nuestra generación usó o pareció, según sea el caso, y que siempre nos decían que agradecele pues a Velasco que tienes ese uniforme. Cuéntame un poquito sobre eso, ¿por qué se han edificado y han tenido esa oficialidad? Yo creo algo, ¿no? O sea, que es verdad lo de la polarización, ¿no? Como dice Gonzalo, ¿no? Benavente, ¿no? Que además tiene un texto también sobre el cine peruano y a quien olvidé. Con Gonzalo, por ejemplo, estudiamos juntos en la misma facultad, ¿no? Y si bien, digamos, no nos conocíamos cercanamente, al menos yo lo reconocía, ¿no? Gonzalo dice lo siguiente, ¿no? Que lo amas o lo odias, ¿no? A Velasco, no hay puntos medios. Sin embargo, yo pienso algo que tiene que ver con esta polarización, ¿no? O sea, en una polarización, digamos, por lo general, ¿no? Las miradas deberían ser, digamos, equivalentes o entrar en tensión y de alguna manera presentar estas dos, vamos a llamar, miradas, ¿no? De alguna manera equilibradas, ¿no? En tensión. Lo que yo entiendo, lo que yo planteo, lo que yo pienso, ¿no? Tiene que ver con que esta tensión entre quienes lo satanizan y quienes lo idealizan es una tensión desequilibrada, ¿no? Y quienes lo satanizan, ¿no? Tienen sobre todo el control de los medios de comunicación, ¿no? Para decirlo claramente, ¿no? O sea, y quienes lo satanizan precisamente para hablar en términos, digamos, de industrias culturales son los subalternos, ¿no? Y entonces es una tensión desigual, ¿no? Que si bien hay una polarización, ¿no? La polarización es una tensión desigual, ¿no? Y en tanto es una tensión desigual, ¿no? Lo que realmente, normalmente se normaliza, ¿no? Lo que llega a nosotros, ¿no? Como mito, es finalmente lo que se construye en lo hegemónico, ¿no? En justamente quienes controlan los medios de producción de sentido, ¿no? Que son, no sé, medios de comunicación, canales, periódicos, la crítica, lo que hacemos ahora nosotros, ¿no? De alguna manera, ¿no?
sea, finalmente, quienes lo satanizan tienen ese control o han tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? Que es un control no solo de medios, sino económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso ha ayudado mucho a justamente la normalización de mucha mitología, porque finalmente eso es lo que le conviene a este poder, ¿no? Justamente como alguna vez lo he dicho, construir un chivo expiatorio, ¿no? Finalmente echarle la culpa a alguien de todos los males que le han sobrevenido al Perú en los últimos 50 años, ¿no? Y que seguramente hay mucha responsabilidad de Velasco en alguno de ellos, sin duda, ¿no? Eso, ¿no? Pero, pero, pero que no es el culpable de todo, ¿no? Y que también es injusto no reconocer, ¿no? Que antes de Velasco el Perú casi tenía normalizado un sistema esclavista, ¿no? O sea, eh, ni siquiera casi, un sistema esclavista, ¿no? Solo basta revisar, digamos, los libros de Neira antes del velasquismo para entender eso, ¿no? O sea, eh, y claro, lo que nos llega a nosotros es finalmente el mito, ¿no? Del culpable, ¿no? Del tirano, del que anuló, digamos, el rock, que no hizo posible que tengamos una escena rock como la Argentina, ¿no? Que no hizo posible que el cine despegara, ¿no? Cortó muchas, carreras artísticas de muchos plásticos peruanos, ¿no? En fin, ¿no? Y entonces, claro, o sea, finalmente ese mito contribuye justamente a generar, digamos, esta idea demonizada que se tiene de Velasco, ¿no? Y que es un poco lo que se quería poner en cuestionamiento. Tiene que ver con una suerte de desequilibrio de la atención, eso es, ¿no? Ujú. Un poco para ir terminando, no quería dejar de tocar justamente el ensayo de tu autoría, en el que trata justamente de la plástica, ¿no? En esa época. Y de alguna manera cómo, de alguna manera, incentiva, por decirlo de alguna manera, una perspectiva, una mirada desde lo popular, ¿no? Y también quería preguntarte sobre el tema de Sinamos, porque tú lo mencionas como algo, como una especie de parteaguas, si vale el Ujú. término. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, ahí hay dos posiciones en la que yo me ubico, digamos, y las he señalado, ¿no? Una es la de Cristabel Rocarrey, ¿no? Que plantea que precisamente el Sinamos presenta un parteaguas, ¿no? La práctica, digamos, artística y visual antes de Sinamos, ¿no? Antes del 71, ¿no? Es una, ¿no? Y después de Sinamos es otra, ¿no? Eh, Mijail Mitrovic tiene otra postura, ¿no? En Extravíos, por ejemplo, él propone tres momentos, ¿no? Sí, el primero, desde el comienzo, digamos, desde el golpe hasta la creación de Sinamos, y después otro de Sinamos hasta el 74, ¿no? Y otro ya al final que tiene que ver con, digamos, el año final de Velasco, ¿no? Eh, yo en el artículo planteo, estoy, digamos, un poco más cerca de la posición de Cristabel, ¿no? En relación que sí siento que, al menos a partir de declaraciones digamos, de artistas que trabajaron en el régimen, sí siento, esto puede ser cuestionable y esto, digamos, lo discute bastante bien Mijail, ¿no? Sí siento que hay como que sobre todo acá en los regímenes, digamos, más hegemónicos de la ciudad de Lima, sí hay como que como que no sé si es una censura, pero sí hay un mayor control en relación a, digamos, los procesos de creación, ¿no? De materiales, sobre todo, visuales para el gobierno, ¿no? Sinamos lo que plantea de alguna manera es
digamos, encauzar, digamos, estas prácticas, ¿no? Que antes decíamos, que aparentemente, y ni siquiera aparentemente, discurrían con una libertad, digamos, inusual para una dictadura, ¿no? El ejemplo de Ruiz Durán es significativo, ¿no? Ruiz Durán dice que, o sea, era como que él hacía su diseño, ¿no? Venía el jefe, que era Efraín Ruiz Caro, decía, ok, se imprimían miles, ¿no? O sea, casi no tenían peros, ¿no? En tanto, eran artistas consagrados, ¿no? No te olvides que en esta primera oficina de la Reforma Agraria estaba Jesús Ruiz Durán, Pepe Bracamonte, quizá el diseñador, el mejor diseñador de su generación, ¿no? Mirko Lauer, ¿no? José Adolf, ¿no? O sea, grandes nombres, sin duda, ¿no? Eh, y claro, Jesús Ruiz Durán dice que cuando llega a Sinamos es como que se instalan algunos sensores y que él, digamos, prefiere trabajar, salirse de esta oficina, ¿no? Pese a que sigue, digamos, colaborando en algunas revistas oficiales, institucionales, lo hace ya no, digamos, desde dentro, ¿no? Creo que esto es una buena ruta, ¿no? Para entender cómo el régimen poco a poco va encauzando. Sin embargo, y ahí vienen las paradojas, digamos, que hay que siempre estar observando. Sinamos también propone, digamos, y plantea eh, nuevas prácticas, ni siquiera nuevas prácticas, ¿no? Nuevos eventos en donde justamente se discute, ¿no? Esta idea del arte con A mayúscula, el arte hegemónico, ¿no? Yo menciono en ese artículo, y también lo hace Cristabel, por ejemplo, el Festival Contacta del 72 o el Festival el Encuentro Incarri, ¿no? Que era un encuentro, digamos, maravilloso, multitudinario, donde la gente venía de todas las partes, justamente aludiendo esto de las regiones de todas partes del Perú, a un encuentro donde se exponían, digamos, expresiones artísticas que de alguna manera interpelaban al arte de galería, ¿no? O pensemos en la carrera de los triciclos, en la carrera de los chasquis, ¿no? O sea, que son eventos, ¿no? Hechos después de Sinamos, que justamente siguen apelando a, digamos, remover, interpelar la estructura hegemónica del arte, esta que solo supone, esta que solo plantea que el arte es aquel que se expone en la galería, ¿no? Y quizá el momento cúspide de eso coincide con la finalización del velasquismo, ¿no? Que es con la finalización del velasquismo y el comienzo del gobierno de Morales Bermúdez, ¿no? Que tiene que ver con el premio que se le otorga a Joaquín López Antay, ¿no? Que precisamente plantea revalorar, digamos, y poner en un sitial, así como alguna vez lo hicieron los afiches de Jesús Ruiz Durán, poner al campesino ansioso, achorado en el centro de la discusión. Se elige a Joaquín López Antay digamos, como el artista, ¿no? Reconocido desde la articulación del Estado. Y eso me parece un gesto, digamos, que da cuenta de un poco el programa del velasquismo, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Porque, o sea, sí, censura, más control, etcétera, pero por otro lado también, digamos, se apoyan, ¿no? Muchas prácticas que nacen desde la práctica popular, ¿no? Y que justamente interpelan una manera de entender el arte, la literatura, etcétera, etcétera, ¿no? Que es muchas veces, que es la que nosotros ahora, digamos, en la que nos movemos, lamentablemente, ¿no?